Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Feliz cumpleaños, 33 años. Felicidades por este aniversario. Damos gracias a Dios por ello. 33 años son muchos años. ¿Cuántos de los que están aquí tienen menos de 33 años de edad? A ver sus manos levantadas. Mire a su alrededor. Menos de 33 años de edad. Muchos jóvenes. Poquitos viejos. Gracias a Dios que pudimos fundar Fraternidad Cristiana de Guatemala a finales de 1978, y el primer servicio, el servicio inaugural fue el 7 de enero de 1979. Dios nos permitió iniciar Fraternidad Cristiana de Guatemala. ¿Por qué fue que fundamos Fraternidad Cristiana de Guatemala? Yo tuve la dicha de nacer en una iglesia cristiana, evangélica, bautista, y toda mi infancia, las iglesias que conocí eran pequeñitas, pobres, la mayoría de sus miembros éramos gente de pocos recursos, de poca educación y prácticamente cero influencia en la sociedad. Así que en mi corazón empezó a preguntarse, ¿por qué tenemos que tener nuestras iglesias siempre pequeñitas, siempre pobres, siempre ignorantes? Y empezó a nacer mi deseo de cambiar, no solo mi situación personal y salir de la pobreza y de la ignorancia, sino sacar a la iglesia de ese estereotipo de fracaso que se miraba. A los 15 años entré a la escuela bíblica y a los 16 hice mi primer viaje a Canadá, Estados Unidos, México, y luego viajé hasta Colombia y vi mucho de la obra del Señor en muchas partes. Y mi pregunta seguía siendo, ¿por qué en Estados Unidos hay templos muy bonitos, muy lujosos, muy cómodos, y en Guatemala no? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos al mismo Dios en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, en Corea, en Guatemala. ¿O no es el mismo Dios, mis hermanos? El mismo Dios. Así que dije, no, tenemos que cambiar. Tenemos que alcanzar con el Evangelio a nuestras clases medias, medias altas, y no solamente a nuestras clases populares. El Evangelio es para todos, es para las clases bajas, clases medias, clases altas. ¿Cuántos se alegran que de tal manera amó Dios al mundo y a todos los que estaban en ese mundo? Dios no hace acepción de personas, ni porque sean ricos, ni porque sean pobres. Dios nos ama a todos. Y por eso empezamos a pensar en una iglesia que pudiera penetrar a esas capas sociales medias en nuestro país y medias altas, y poder cubrir un más amplio espectro de nuestra sociedad. Así fue que me atreví a comenzar a compartir palabra del Señor con gente profesional, con médicos, con ingenieros, con empresarios, con industriales, y empezamos a ganar gente para la obra del Señor. Comenzamos la Fraternidad Cristiana de Guatemala en el Hotel Guatemala Fiesta, que era un hotel nuevo en aquel entonces. Hoy es el Holiday Inn. Ahí en el Salón Los Carnavales empezamos a reunirnos. La Frater la fundamos, el acta de fundación se firmó con 20 personas, la mayoría mujeres. Yo tengo mucha fe en las mujeres. ¿Cuántos creen que las mujeres tienen influencia? Las mujeres tienen mucha influencia. Jesús lo sabía, por eso cuando resucitó, a la primera persona que le contó que había resucitado, ¿a quién fue? A una mujer. Y miren todos los que sabemos ya la historia. Confucio dijo, ¿quieres decírselo al mundo? Cuéntaselo a una mujer. Las mujeres tienen un don de comunicación. Démosle un aplauso a las mujeres por ese don de comunicación.
que tienen. Úsenlo para comunicar el evangelio. Así que, así se fundó la Frater. Pero toda iglesia, todo grupo, toda persona sin visión perece. Una persona que no puede ver, que no tiene un concepto claro de lo que es su anhelo en la vida, perecerá. Visión es la imagen clara de lo que queremos ser, de lo que queremos llegar a ser, de lo que queremos que nuestro grupo llegue a ser y a hacer. Es importante tener una visión clara. Y por eso que la visión de Fraternidad Cristiana de Guatemala se hizo claramente, y por eso se les ha entregado este separador a todos, porque ahí está la visión. Dice 33 años y seguimos con todo. Nuestra visión en la Frater: ser una iglesia cristiana para la familia, que proclame el amor de Dios, manifieste el poder del Cristo resucitado y persevere en el orden dado en la Biblia. ¿De dónde nació eso de una iglesia cristiana para la familia? Cuando estaba en la escuela bíblica, la enseñanza que se nos daba era muy extrema. Se nos decía: el que no deje padre y madre por causa de mí no es digno de mí. Se nos decía que había que poner a Dios en primer lugar y renunciar a todo. Y renunciar a la familia, y renunciar a los hijos, y renunciar a todo. Y por eso algunos pastores tenían problemas con sus familias, porque ponían primero la iglesia, segundo la iglesia, tercero la iglesia, y la familia quedaba relegada en un lugar muy lejano. Yo empecé a comprender que eso no era lo que yo entendía al leer las Sagradas Escrituras. Yo vi en la Biblia que Dios tuvo tan alto interés en la familia que para crear la raza humana no sopló y llenó el mundo de gente. Formó una familia, Adán y Eva. Luego en Génesis 6, cuando la maldad llegó hasta las narices de Dios como una pestilencia y decidió eliminar la raza humana, Dios decidió conservar la raza humana a través de una familia. La familia de Noé, de su esposa, de sus hijas. Luego el Señor decidió que iba a bendecir a la raza humana y escogió a una familia, la de Abraham. Y dijo: yo prosperaré a Abraham porque él ordenará a sus hijos y a los hijos de sus hijos a que me obedezcan y guarden mis mandamientos. Termina el Antiguo Testamento en Malaquías diciendo que vendrá el profeta Elías a restaurar el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. 4 siglos pasan sin ningún profeta ni predicador y aparece el primer profeta en los evangelios, Juan el Bautista. Y todos decían que Juan el Bautista venía con el espíritu de Elías a restaurar el corazón de los hijos de los padres y el de los padres a los hijos. La voluntad del Señor es la familia. La voluntad del Señor es usar a la familia. Y usted ve en toda la Biblia, en el Apocalipsis, todo termina en una boda, las bodas del Cordero. Jesús, la iglesia, su novia. Usted es parte de la novia del Cordero. ¿Cuántos se alegran de que vamos a estar presentes en esas bodas con nuestro Señor? La familia es importante. 4 de febrero de 1976, 3 de la mañana, por 33 segundos, un terremoto de 7.6 grados. 25,000 muertos en Guatemala. Miles perdieron sus familiares y perdieron sus viviendas. Los que estuvimos presentes en ese terremoto recordamos cómo es. ¿Cuántos nunca han estado en un terremoto? Tenga paciencia. Un día de estos habrá otro. Hay que estar preparados. Por eso construimos esto de tal manera que soporte los terremotos y no se muera usted tan rápido. A raíz del terremoto organizamos un comité de emergencia en las iglesias del Calvario que se llamaba CEMEC. Yo fui el secretario de ese comité. Y desde el primer día nos organizamos en cuadrillas y brigadas de rescate y nos metimos a ayudar en todos lados donde teníamos
congregaciones. La primera visita la hice a Santa María Cauqué. Ahí me encontré que estaba Santa María Cauqué en el suelo. Los hermanos que yo conocí allí, indígenas la mayoría, me decían: pastor, todos se murieron, solo yo quedé. Mucha muerte. Fui a San Jacinto, Chimaltenango, igual. Muchos otros pueblos, igual. Por 6 meses nos metimos de pie y jeta en ese trabajo. Salíamos con el sol y regresábamos a casa después de que se ponía el sol, trabajando arduamente con los alcaldes, con los líderes comunitarios, buscando la manera de resolver sus problemas. Y hoy que veo ese programa Un Techo para mi País, recuerdo lo que hicimos en ese año 1976. Miles de techos para mi país construimos en esa época. Recibimos apoyo de las muchachas guías de Noruega, de la iglesia menonita, quienes aportaron millones, y se construyeron casas en todo Carolingia, por ejemplo. Eso lo hizo SEBEC. Y muchos otros pueblos y barrios recibieron ese tipo de ayuda. A los 6 meses de estar en ese trabajo intenso, me encontraba en una gira por Puerto Rico, y estando allí, el Señor me hizo ver qué pasaría de mí si yo seguía involucrado de tal manera en ese quehacer y descuidaba a mi hijo que había nacido, el primogénito, al que venía ya también el segundo, y a mi esposa. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su familia? Y el Señor me hizo entender que la familia es prioridad en nuestra vida. Que si nosotros no cuidamos de nuestra familia, nadie más la va a cuidar. Delante de Dios, al que le van a pedir cuentas por su familia es a usted, padre de familia, a usted, madre de familia. Nosotros somos los responsables. Entonces decidí revisar mis prioridades y empezar a darle a mi familia más atención que a cualquier otra actividad. Y por eso es que hoy en día estoy a punto de presentar un nuevo libro que se llama Escuela para Padres, en donde enseño cómo podemos ser pastores, padres, tener un ministerio tan importante como el que Dios nos ha dado, y al mismo tiempo tener hijos bien criados, bien educados, exitosos, casados, ya con hijos ellos también. Y es porque practiqué en ellos lo que les estoy predicando a ustedes. Lo trasladé a muchos de ustedes, y por eso aquí yo veo familias integradas con hijos y con nietos que siguen sirviendo al Señor. Démosle un aplauso a todos estos que han puesto atención al mensaje y lo han practicado. Una iglesia cristiana para la familia. La familia es la base de la sociedad. La familia es clave para la sociedad. La nación no va a ser más fuerte que las familias que la integran. La iglesia no va a ser más fuerte que las familias que la forman. La Biblia dice que ¿cómo puede alguien gobernar la iglesia del Señor si no puede gobernar bien su familia? Y por eso es importante que un líder en la iglesia tenga una familia bien formada, bien gobernada. Ahora usted dirá: pero pastor, yo que soy viuda, usted sigue siendo parte de una familia. Y yo que soy divorciado, pues lamento mucho que sea divorciado, pero usted sigue siendo parte de una familia. Y yo que no tengo familia, soy huérfano. No se preocupe, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dios es padre de viudas y defensor de huérfanos. Esta es su familia, y nosotros le recibimos con amor, porque Dios ama a los huérfanos, a las viudas, a los viudos, a los solteros, a los divorciados, a todos. Aquí amamos a todos, aunque esté su familia ya quebrada. Dios le va a sanar el corazón, Dios le va a restaurar. Y si nunca tuvo abuelas, aquí hay un montón que le pueden servir de abuelas. Aquí hay un montón que le pueden servir de tías, de tíos, de primos, de hermanos. Intégrese a una célula. Nuestra visión ha sido ser una iglesia cristiana para la familia. Cuando empezó la iglesia en Europa, fue por causa de la visita del apóstol Pablo. Pablo visitó Europa y llevó el mensaje del evangelio.
Dice en Hechos 16 que él empezó a buscar dónde orar un día sábado y se encontró que a la orilla del río que atravesaba Filipos había un grupo de mujeres y con ellas empezó a orar. Allí estaba como líder de ese grupo una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura, una mujer de clase media alta, una industrial, una comerciante, pero creía en Dios. Y cuando oyó el mensaje de Pablo, se convirtió y les dijo a ellos: si ustedes creen que yo soy una persona que he creído en Dios, hónrenme hospedándose en mi casa. Y allí, en la casa de Lidia, nace la iglesia europea. En esos días enseñándole a Lidia y a todos los de la célula de Lidia, porque la iglesia nació con células en casa, y así nació la Frater desde el primer día. Hay células en casa, con grupos en casa. Caminando por Filipos, una muchacha joven, esclava, el extremo de la sociedad, de una mujer comerciante, industrial, empresaria, a una joven esclava, representativa del punto más bajo de la sociedad, empieza a gritar: estos son siervos del Señor Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Y así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó y se volvió y reprendió al espíritu y le dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel momento salió el espíritu de esta esclava pitonisa. Los hombres que la explotaban a ella con el espíritu de adivinación se enojaron y entonces causaron un amotinamiento de la gente, reunieron mucha gente, acusaron falsamente a Pablo y a Silas y los metieron en la cárcel, los azotaron. Y ahí estaba Pablo y Silas encadenados en el cepo, alabando a Dios a la medianoche. Por cierto, Pablo y Silas no era la esposa de Pablo, era un compañero de ministerio. Y ahí estaba Pablo y Silas cantando y hubo un terremoto. Se soltaron las cadenas, los presos quedaron libres. El carcelero tomó su espada y se iba a matar porque los romanos cobraban vida por vida. Un carcelero que dejaba ir a un preso pagaba con su propia vida. Pero Pablo le dijo: detente, aquí estamos, no te suicides, no te mates. Y entonces el hombre corrió, se arrodilló ante Pablo y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ya el carcelero había oído de lo que Pablo enseñaba, seguramente, de lo que Pablo había hecho, seguramente. Pero allí Pablo le dijo en Hechos 16:31: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. ¿Cuántos se alegran de que toda la familia suya ha creído en Dios? No hay cosa más grande que ver a toda nuestra familia creer en Dios. Cuando se muere nuestro hijo, se muere nuestro padre, se muere nuestro yerno, si es una persona que ha creído en Jesucristo, nos entristecemos, pero no como los otros que no tienen esperanza, porque sabemos que un día nos reuniremos allá con ellos eternamente con el Señor. Una iglesia cristiana para la familia. Nosotros debemos entender que nuestra iglesia no es exclusivista. He visto a veces grupos comenzar: bueno, nuestra iglesia va a ser solo para empresarios, o nuestra iglesia va a ser solo para jóvenes. Y luego cambian las cosas. La iglesia no es exclusivista. Nosotros vemos aquí a 3 representantes de la sociedad nacer de nuevo: a Lidia, al carcelero y a la esclava.
totalmente diferentes. ¿Qué tiene que ver un carcelero romano con una industrial? Pero en Cristo nosotros podemos estar juntos aquí. Usted puede ser de la UNE, del líder, del patriota, pero aquí todos somos uno en Cristo Jesús. Aquí nosotros amamos a Cristo. Él es nuestro líder, Él es nuestro Señor. Usted puede ser demócrata o republicano, no importa, pero en Cristo todos somos lo mismo, hijos de Dios. Ante el Señor no importa si usted es multimillonario o está multiendeudado. El Señor lo puede ayudar a salir de sus deudas, y al millonario lo puede enseñar a ser generoso en buenas obras. Da gusto ver aquí en la congregación a un juez tomado de la mano de una persona de oficios domésticos. Da gusto ver aquí en la iglesia a una persona indígena y a un norteamericano cantando juntos al Señor. A un negro y un blanco, un sapo y un alto, un gordo y un flaco, un feo y un guapo. Pero aquí todos nos amamos. ¿Por qué? Porque esta iglesia proclama el amor de Dios. Y nos amamos sin diferencias, sin distingos, ni políticos, ni económicos, ni sociales, ni raciales. Dios amó de tal manera al mundo. Y el evangelio del Señor es inclusivista. La Frater es incluyente. Aquí no somos una iglesia solo para viejos, o solo para niños, o solo para jóvenes. Aquí atendemos a todos, desde el niño hasta el anciano, y le servimos desde la cuna hasta la tumba. Me ha tocado ya aquí dedicar niños a los que ya he tenido que sepultar. Dios nos permite proclamar el amor de Dios, y nosotros tenemos que amarnos con todo el corazón. Juan 3:16 lo sabemos: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él dio a su Hijo para eso. 1 Corintios 13:13 dice: ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Miren, nosotros creemos en las sanidades divinas. ¿Cuántos han recibido sanidad divina aquí alguna vez? Mire, ¿cuántos hay? Démosle un aplauso al Señor y digámosle gracias por la sanidad divina que nos has dado. Sí, hemos visto milagros, pero el milagro más grande es el milagro del nuevo nacimiento. Y cuando lleguemos al cielo ya no van a haber milagros. Allá lo que va a haber es amor. Por eso lo más importante, dice aquí la Escritura, más importante que la fe y la esperanza es el amor. Y por eso debemos amarnos. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús, en que se aman los unos a los otros. Tenemos que amarnos de tal manera que nosotros como individuos seamos reconocidos como gente amorosa, gente amable, y como congregación, como grupo, que podamos expresar también nuestro amor. Y por eso a través de nuestros diezmos, ofrendas y promesas de fe, nosotros expresamos nuestro amor a toda nuestra sociedad, llevándole el mensaje de salvación a través de la radio, de la prensa, de la televisión, de distintas formas, para que conozcan que Dios les ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Además, como congregación expresamos nuestro amor a través de las jornadas médicas. Médicos y enfermeras van a distintos pueblecitos de todo el país, de los más pobres, a llevarles medicina, consulta médica. Hacen hasta cirugías allí en el campo. Los médicos en Guatemala aprenden en el Hospital Roosevelt, en el Hospital General San Juan de Dios, y ahí les caen montones de heridos, de montones de asaltados, montones de accidentados, y ahí todos practican en la verdadera realidad. Uno que otro se les muere ahí en lo que aprenden, pero ya que aprenden, nuestros cirujanos y médicos son muy buenos, y por eso es que hacen grandes operaciones aún en el campo. A un médico que estaban invitando para ir a la jornada médica le dijeron: ¿tú quieres ir con nosotros a la jornada médica? Sí, pero ¿en dónde duermen? En el Camino Real, le dijeron.
Hay Hotel Camino Real ahí, pues. No, en el Camino Real del pueblo, le dijo. Ahí nos acomodamos para poder dormir. A veces los hermanos se sacrifican, salen de madrugada, toman mucho tiempo, se esfuerzan. Hay hermanos que han dado su vida, dando de su amor a la obra del Señor a través de las jornadas médicas, a través de las visitas a hospitales. Tenemos un ministerio que se llama Caritas Alegres, que van semanalmente a las pediatrías del Hospital General San Juan de Dios y de otros, para ayudar a los niños que están ahí enfermos, llevarles un rato de solaz, esparcimiento, alegría, juguetes, merienda, bendición, canción. Se visten de payasos, hacen de todo con tal de ayudar a estos niños constantemente. Hay un ministerio en las cárceles y correccionales. Hace más de 25 años que tenemos un ministerio a las mujeres que están en la prisión preventiva para mujeres en Santa Teresa. Allí hay niños que nacen, mujeres que llegan embarazadas y dan a luz allí. Y nuestro grupo que visita las cárceles les lleva su canasta con todo lo necesario para ayudarles cuando nace el niño. Se han hecho grandes cosas en el COF, Centro de Orientación Femenino, donde están las condenadas, digo yo, las que ya fueron sentenciadas, algunas a 20 años, 25 años. Ahí construimos en una buena parte el templo que usan allí para sus reuniones. Ahí constantemente se les lleva todo tipo de ayuda. Se les ha conseguido becas para estudiar. Algunas han conseguido hasta permiso para ir a examinarse a la universidad. Estaba en Colombia predicando en una iglesia en una ocasión y se me acercó una señora de muy buena presencia y me dice: pastor, me da gusto conocerlo, usted fue mi pastor en Guatemala. Ah, qué bueno, le dije, pero yo no la recordaba. Y usted fue mi pastor porque yo estuve presa. Y ahí llegaban de la fraternidad cristiana semanalmente a consolarnos, a darnos palabra, a ayudarnos. Y ahora tengo aquí una vida nueva en Cristo. Estoy sirviendo en esta iglesia. El más grande de los amores tiene que expresarse. Pero no solamente manifiesta el amor de Dios, sino el poder del Cristo resucitado. Eso es lo que es fraternidad cristiana. Una iglesia que manifiesta el poder del Cristo resucitado. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. En 1 Corintios 12 están los dones del Espíritu Santo. Dones de lenguas, dones de operación de milagros, dones de sanidades, dones de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, etc. Los corintios vivían el poder del Espíritu Santo a través de los dones. Y es importante. Pero lo que me impresiona es que Jesús dijo en Hechos 1:8: recibirán poder y serán mis testigos. La señal evidente de que usted tiene el poder del Espíritu Santo en su vida es que usted es una persona que da testimonio de Cristo. Si usted no da testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, si usted no le cuenta a otro lo que Dios hizo en su vida, usted no está haciendo uso del poder que Dios le dio. No hay cosa más grande que contarle a otros lo que Dios hizo por nosotros, porque no podemos engañar a nadie. Los amigos nos conocen, los familiares nos conocen y podemos decirles lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Compartir el testimonio de Cristo, el poder del Cristo resucitado, el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros para tener poder para vencer. Recuerde, Dios no nos ha dado espíritu de timidez, ni de temor, ni de cobardía, sino espíritu de ¿qué? De poder, de amor, de dominio propio. Usted puede. Usted no necesita ser un Alberto Motesi para evangelizar al mundo, un Luis Palau para evangelizar al mundo, un Billy Graham para evangelizar al mundo. No, usted puede ser Federico de los Palotes, desconocido, y evangelizar al mundo, porque usted puede contar lo que Dios ha hecho en su vida, uno por uno, como Pablo lo hizo con Lidia, con el carcelero de Filipos,
con la joven esclava, dándole a cada uno lo que necesita. La cruz está vacía, pero la tierra está llena de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos. Y el poder más grande del Cristo resucitado se manifiesta en el nuevo nacimiento que todo pecador arrepentido experimenta. Cuando me invitan a orar por un enfermo, por lo general le pregunto: ¿usted ya recibió a Jesús como su Señor y Salvador personal? A veces me dicen sí, otras veces me dicen no. Y le digo: mire, voy a orar para que Dios le sane. Dios tiene poder para sanarlo. Pero una cosa sí estoy seguro, y usted también, que de morirse tiene. De morirse tiene. Usted se va a morir en cualquier momento. Y cuando usted se muera, ¿de qué sirvió que sane de una enfermedad? Usted puede sanar de una enfermedad de cáncer y ya sano, irse al mundo y vivir sin obedecer a Dios, y te va a morir de otra cosa. Pero cuando usted se muera, lo más importante va a ser no que recibió una sanidad divina en la tierra, sino que usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Ese es el milagro eterno. Dios hace esos milagros en nuestras vidas. Y el tercer elemento es perseverar en el orden dado en la Biblia. 1 Corintios 12 habla de los dones del Espíritu Santo y el desorden que se armaba ahí en la iglesia de Corinto. 1 Corintios 13 habla del amor como el camino más excelente. Y 1 Corintios 14 habla del orden que debe haber en el culto. Cómo deben de llevarse a cabo las cosas. Por eso 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo les dice: hablen en lengua si quieren, pero cuando estén en la iglesia, mejor si hablan en el idioma de la iglesia. Y si hablan en una lengua extraña, pídanle a Dios que se interprete el mensaje. Porque si no hablan 2, 3, 100, 1000 en lenguas extrañas y nadie se edifica. Pero si una persona habla en una lengua extraña, que puede ser terrenal o angelical, puede ser alemán, y si no se traduce ese mensaje en alemán al español, nos quedamos sin beneficio. Y por eso es que se establece el orden allí en la palabra del Señor. Orden en el uso de los dones. Además dice: no lo hagan todos al mismo tiempo, háganlo por orden y por turno. Habla uno, todos callan, espera la interpretación de ese mensaje. Luego habla otro, todos callan, se espera la interpretación de este mensaje. Y si es una palabra de profecía en español, pues tiene que darse, pero uno por uno, para que haya orden. ¿Acaso no les gusta a ustedes el orden que hay aquí en la fraternidad cristiana? Hay orden. Hay orden para estacionar los vehículos, hay orden para entrar, hay orden para el servicio. ¿Ustedes no oyen aquí a los niños chillar a cada rato? ¿Por qué? Porque ordenadamente cada madre, cada padre lleva a su bebé al área de pequeños gigantes, donde les tenemos un lugar precioso y adecuado para que los niños alaben a Dios pataleando y chillando. Y cuando ya nadie puede soportar esa alabanza, pues lo mandan a llamar a usted. Pero hay orden. A mí me agrada que la gente esté aquí y disfrute, y no que anden jovencitas paseándose por todos los pasillos mostrando su esbelto cuerpo para ver si consiguen novio. Me encanta cuando la gente pone atención y está ordenada en la iglesia. Todo debe de hacerse decentemente y en orden. Esa es nuestra visión, una iglesia cristiana para la familia que proclama el amor de Dios, persevera en el orden dado en la Biblia y manifiesta el poder del Cristo resucitado. Y por eso es que nosotros debemos permanecer en la palabra del Señor. La medida de nuestra fe se fundamenta en la revelación que Dios hizo a sus hijos en la Biblia. Sí, creemos en los libros y por eso tenemos Frater Librería y vendemos libros, pero recomendamos siempre, antes que leer cualquier libro, leer la Biblia para ser sabio, creerla para ser salvo y practicarla para ser santos y predicarla para ser testigos de Cristo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hermanos amados,
perseverar en el orden dado en la Biblia. Aquí está el orden dado en la Biblia para la familia, para el manejo de las finanzas, para el manejo de la familia, para el manejo del gobierno. Todo está en las Sagradas Escrituras. Por eso es que le animamos a que usted participe en la facultad de liderazgo. Hoy está comenzando la facultad de liderazgo. Cada primera semana del mes comienza una facultad de liderazgo para aquellos que quieren aprender, puedan aprender, conocer la palabra de Dios nuestro Señor. Todo puede cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es nuestra misión? En el otro lado dice, lado de su separador, dice nuestra misión en la Frater. Léalo. ¿Cuál es nuestra misión en la Frater? ¿Hacer qué? Discípulos de Jesús. Y aquí hasta abajo, en la parte de atrás, están las principales citas bíblicas que respaldan nuestra visión y nuestra misión. La visión es lo que queremos hacer. La misión es cómo lo vamos a hacer. Y nosotros vamos a hacer discípulos de Jesús, no discípulos del pastor Jorge, o no discípulos del pastor fulano, sutano, mengano, perencejo. No, los discípulos son ¿de quién? De Jesús. Nuestra misión, nuestro encargo, la razón por lo que trabajamos, por lo que hacemos todo en la Frater, se resume en las palabras de Jesús a sus discípulos antes de partir al cielo, en lo que conocemos como la Gran Comisión. Eso está en Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan, ¿qué dice? Discípulos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cómo sabemos que alguien es un discípulo de Jesús? Un discípulo de Jesús es aquel que conoce y cree las enseñanzas de Jesús. No solo conoce a Dios, sino que habla de Dios. Y no solo conoce de Dios, sino que le conoce a Él personalmente. Un discípulo vive como Jesús vivió. ¿Cómo Jesús vivió? Jesús vivió en obediencia a la voluntad del Padre. Jesús vivió sirviendo y dando. Jesús dijo: no he venido a este mundo para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. ¿Y para qué? Para dar mi vida en rescate por muchos. Cuando usted da su tiempo, su talento y su tesoro, usted está siendo un discípulo de Jesús. Dios siempre enseña a dar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, que dio a su Hijo. Usted puede dar sin amar, pero no puede amar sin dar. Cuando usted ama, usted da. Y por eso es que tenemos aquí más de 3,000 voluntarios que dan su tiempo, que dan su talento, y miles más que dan su tesoro, que con sus diezmos, ofrendas y promesas de fe hacen que la palabra de Dios llegue a muchas partes del mundo. A través de la televisión, a través de distintas maneras. Es lo que ha hecho posible que todo lo que tenemos acá se haya podido construir al contado, con recursos propios. Es porque hemos aprendido a ser discípulos de Jesús, porque hemos venido para servir y para dar. Y el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Entonces tenemos nosotros que aprender a servir y a dar. Un discípulo hace que otros vivan como Jesús vivió. Se multiplica en otros. Lo que Dios ha hecho en usted, ¿podrá Dios hacerlo en sus amigos? ¿Podrá Dios hacerlo en sus familiares?
en sus compañeros de trabajo, compañeros de estudios. Entonces no sea egoísta. No guarde para usted la bendición que Dios le dio. Lo que Dios le dio, compártalo. Sea como el río Jordán. El río Jordán atraviesa Israel y lleva el agua para que todo Israel se desarrolle en la agricultura y sacien su sed y no se mueran de sed. Ese río es el tesoro más valioso que tiene Israel, porque es el agua vital que corre a través de todo Israel. Pero ese río llega al Mar Muerto, y en el Mar Muerto el río cambia de nombre. Ya no se llama Jordán, ahora se llama Mar Muerto. ¿Por qué? Porque ese río ya no circula, ya no llega a otros, ya no sirve para que otros beban. Yo he estado en el Mar Muerto y usted no puede tomar esa agua. Esa agua no se la puede echar en los ojos porque le arde. Usted se muere si toma esa agua. Usted tiene que entender que el agua es para que corra, no para que se estanque. Por eso dice Jesucristo en Juan 7:37 al 39: los que creen en mí recibirán el Espíritu Santo. Y dice, de su interior correrán como ríos de agua viva. Eso es lo que pasa cuando creemos en Él. Dejamos de ser un mar muerto que acaparamos y atesoramos toda el agua que recibimos, todo el tesoro que nos llega, lo acaparamos, lo acumulamos solo para nosotros. No, empezamos a ser como ríos de agua viva que hacemos que otros sacien su sed. Usted está rodeado de mujeres tristes, solitarias, amargadas, sopapeadas, pateadas. Está rodeado de hombres solitarios, tristes, amargados, viciosos. Que de su interior salgan esos ríos de agua viva. Que usted vaya y les diga: yo te amo, pero Cristo te ama más todavía. Él dio su vida por ti. Y si tú crees en Cristo, tu vida será diferente. Tu vida cambiará. Ya no serás una persona amarga como el Mar Muerto. Serás una persona feliz. ¿Cuántos han experimentado esa salvación en Cristo Jesús? Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida: personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.